hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida también a los invitados, vecinos, amigos que están presentes en este culto familiar. Ante todo, yo quiero primeramente motivarlos, hermanos, a que cumplamos con los principios financieros del reino. La Biblia tiene muchas circunstancias en cuanto a las situaciones que pasó el pueblo de Dios, ¿verdad? En aquellos tiempos de tribulación, de escasez, en las cuales tanto los patriarcas como los jueces, los gobernantes, los reyes, nunca dejaron de presentar sus diezmos, ofrendas y primicias al Señor. Nosotros no somos una iglesia que predica prosperidad, pero sí predicamos principios. Y los principios financieros del reino, hermanos, son tan importantes como los mandamientos del Señor en cualquier área, en el área familiar, o en el área de comportamiento, o en el área de relaciones personales. Entonces, nosotros nos basamos única y exclusivamente en las promesas que están escritas para el cumplimiento de los diferentes principios, como son el diezmo, la primicia y la ofrenda. Nosotros queremos que ustedes se motiven, porque aún en estos tiempos de mucha tribulación, de mucha escasez financiera, hermano, es cuando más fieles y con más razón debemos nosotros estar cumpliendo con estos principios para gloria y honra del Señor, y vamos a darnos cuenta, vamos a recibir la retribución del Señor por nuestra fe puesta en la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un tema muy apasionante. Continuamos con esa serie de los últimos tiempos. Hoy tenemos un tema denominado el Tribunal de Cristo. Ya en prédicas anteriores hablamos acerca del arrebatamiento. Hablamos también de la profecía de las 70 semanas. Hablamos también de manera introductoria de aquellos o aquellas personas, aquellos hermanos que están interesados en estudiar las profecías bíblicas, en especial el libro de Apocalipsis, que debían primeramente estudiar el libro de Daniel. El libro de Daniel es la base fundamental. Las profecías del libro de Daniel, a partir del capítulo 7, es la base fundamental para ustedes comenzar a estudiar, antes de comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Y quiero decirles también, ¿verdad?, que el Tribunal de Cristo es parte de los acontecimientos después de la tribulación. Nosotros hemos hablado, pues, que cuando usted va a estudiar el libro de Apocalipsis, se consigue una serie de eventos, tales como el arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el juicio del gran trono blanco, la aparición de los 144,000, la aparición de los dos profetas, etcétera, etcétera. Y les dije en anterior oportunidad que nosotros como iglesia debemos estar apercibidos principalmente del arrebatamiento, porque una vez que seamos arrebatados en las nubes por el Señor, nosotros no vamos a tener injerencia ni en la tribulación ni ningún evento post-tribulacionista. Entonces es importante que la iglesia lo sepa, y una vez que lo saben, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar predicando respecto a verdaderamente en lo que debe estar concentrada la iglesia en estos últimos tiempos. Bueno, mis hermanos, yo quiero comenzar con una palabra
en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, en su versículo 10. Estoy usando la Biblia Reina Valera 1960, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, después que nosotros leemos esta palabra, comenzamos a hacernos una serie de preguntas, ¿no? Para aquellos hermanos que ya son maduros en el Señor, para aquellos hermanos que tienen una edad de madurez mediana en la iglesia, y también para aquellos nuevos convertidos, personas que están comenzando a leer la Biblia. Yo quiero decirles lo siguiente, que en la Biblia nosotros escuchamos oír del juicio del gran trono blanco, o el juicio final. Mucha gente lo llama el juicio final coloquialmente, pero el nombre es el juicio del gran trono blanco, es como lo establece la palabra de Dios. Y también se menciona en varios versículos de la palabra, que yo les voy a dar algunos dentro de poco, que mencionan el tribunal de Cristo. Resulta que son dos eventos completamente diferentes, porque el tribunal de Cristo es para la iglesia una vez que es arrebatada, y el juicio del gran trono blanco es un evento que va a ocurrir después del milenio, y que donde va a ser un evento universal, pero va a ser única y exclusivamente para, como dice la palabra, principalmente para los judíos y los griegos, o sea, los gentiles que no aceptaron o que rechazaron al Señor, y que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. No pretendo en este momento hacer un estudio de el juicio del gran trono blanco, pero sí quiero hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Que ya creo que hice mención. Ese juicio va a ser un juicio universal, donde cada uno va a pagar conforme a sus obras. A sus obras estoy hablando. Todos van a estar ahí. Todos van a estar ahí. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, en su versículo 11, Apocalipsis 20, versículo 11, quiero hacerles mención de ese versículo, y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí no va a faltar nadie. Todos van a estar ahí, o todos vamos a estar ahí, porque vamos a estar representados ahí en ese juicio. También ese juicio será imparcial. Es la segunda consideración que voy a hacer, y no voy a hacer más consideración porque no corresponde el estudio profundo del juicio del gran trono blanco. Este será un juicio imparcial, donde no habrá acepción de personas. Ahí van a estar los ricos, los pobres, los negros, los blancos, los calvos, los peludos, todos van a estar. O sea, no va a faltar nadie. Primeramente, como dice la palabra, los judíos y también los griegos. Tanto los judíos como los gentiles. Los judíos anteriormente creían que ellos no iban a participar de ese juicio, porque ellos fueron llamados a ser, si se puede decir, los propiciadores de la palabra. Pero sin embargo, fue a ellos quien se les dio la primera oportunidad del llamado. Jesús vino por los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Y como se dice ahí, que
al que mucho se le da, mucho se le demandará, y al pueblo judío se le ha demandado mucho por el hecho de que Dios Padre envió a Jesucristo a su pueblo lo rechazó, y como consecuencia de ello, vino este tiempo de dispensación de la gracia. Nosotros vemos como protagonista principal, instrumento de Dios para los gentiles, vemos al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo fue llamado por Dios, fue enviado por Dios principalmente a predicar a los gentiles? El justo recibirá la recompensa de la mano de Dios, y el impío se le dará lo que merece. Eso es importante recordarlo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Esto fue parte de introducción y parte de hacer una especie de diferenciación en cuanto a lo que es el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo, donde cada cristiano arrebatado va a tener que dar cuenta también de sus obras delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo? Nosotros podríamos hacer un ejercicio de adivinación y decir, bueno, podría ser antes de la tribulación, puede ser durante el rapto o tribulación, o puede ser después, o seguro que es después del juicio del gran trono blanco, o durante el milenio. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver Lucas, el Evangelio de Lucas, en su capítulo 14, en sus versículos 13 y 14. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los muertos. Esto habla de una obra, estás haciendo una obra, una buena obra, invitando a estas personas que no te pueden retribuir esa bondad que tú estás haciendo para ellos. ¿Cuándo vamos a recibir la recompensa? La palabra de Dios dice así en la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículos de 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Énfasis añadido por mí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como cristianos entendidos en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, tenemos que tener presente que vamos al encuentro con el Señor en cualquier momento. Debemos estar apercibidos que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. No hay que confundir el arrebatamiento, el rapto, con la segunda venida de Jesucristo. Son dos eventos totalmente diferentes y van a ocurrir en diferentes tiempos. Y también quería decirles que en la Biblia, porque yo les hago énfasis en que el rapto o arrebatamiento, no, en la Biblia no hay señales al respecto. El Señor dice que eso está bajo su absoluta potestad, saberlo. Ni siquiera nuestro Señor Jesús lo sabe, el único que lo sabe es el Padre. No hay señales. Por el contrario, la segunda venida de Jesús sí tiene señales, según pueden ver o pueden leer en Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante. Quiero mostrarles también
otros versículos de la Biblia donde se muestra o donde se señala, se da señal del tribunal de Cristo, del cumplimiento del tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del Señor, la declarará, pues por el fuego será revelada. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice así: asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido la carrera en vano, ni en vano he trabajado. Ahora a continuación, hermanos, en función de todo esto, sabemos que las obras de las cuales yo estoy hablando, hermanos, son las obras de fe. Hay obras de fe y las obras de fe van a justificar tu verdadera fe, tu forma de comportarte, tu forma de conducirte, tu forma de tu vida cristiana, ¿verdad? Va a ser manifiesta a través de tus obras de fe. No estamos hablando de obras muertas, no es el tema. Sin embargo, ustedes pueden investigar en la Biblia la diferencia entre las obras de fe y las obras muertas. Quiero hacer algunas consideraciones aquí que nosotros los cristianos debemos observar cuando decimos que estamos regenerados. Una de las cosas principales que debemos hacer es tener una vida equilibrada sin extremos. Quiere decir una vida de buenas obras. La misma palabra dice que nosotros estamos siendo edificados, que nosotros estamos siendo tratados del Señor y capacitados para toda buena obra. El apóstol Pablo, una de las principales cosas que él dice, él manda a leer la Biblia, él manda amar a tu esposa, él manda que ames a tus hijos. Y en este aspecto yo quiero decirles que una de las principales obras del ser humano es desarrollar una vida familiar ejemplar. Nosotros tenemos que buscar desarrollar una vida ejemplar de relación con nuestro cónyuge. Hablando de cónyuge, puede ser esposa, esposo, esposo, esposa, y con nuestros hijos. No quiero decir que todos somos perfectos, hermanos, pero todos vamos en camino de la perfección. El que comenzó la buena obra en nosotros la culminará para la venida del Señor. Entonces, nosotros estamos, como se dice, en un proceso de santificación continua. Por eso es que nosotros no debemos dejar de orar, de adorar a Dios y de estudiar y poner en práctica este libro maravilloso y bello que está aquí, que es la Sagrada Biblia. Hay cristianos con muchas actividades en la iglesia, pero cuando llegan a la casa se transforman en otra persona. Hablamos tanto de cónyuges como también hablamos de hijos, jóvenes, ¿verdad? No quiere decir, yo no estoy diciendo con esto que nosotros debemos de hacer, tenemos que dejar de servir en la iglesia. Mas debe haber también un equilibrio, hermanos, porque no es solo servir, pero el servicio no es lo que te salva. Acuérdate que nosotros somos salvos por gracia, por fe, pero también debemos hacer las buenas obras, y dentro de las buenas obras está el desarrollo de las buenas relaciones con nuestros padres. Tenemos que cumplir con lo que establece la palabra de Dios, y la palabra de Dios, dicho para los jóvenes, y no solo para los jóvenes, también para los viejos, para los que somos más viejos o menos,
menos jóvenes, decimos que debemos honrar a padre y madre para que seamos de larga vida en la tierra y todo nos salga bien. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el matrimonio es el gimnasio del hogar. Ustedes vamos a estar reflexionando este enunciado. Cuando nos aguantamos unos a otros, esto nos da el carácter de la paciencia. Te acercas más a Dios. Esos sufrimientos que nosotros tenemos con los hijos en el matrimonio nos sirven para formar nuestro carácter. Lo que quiero decir es que todo eso forma parte de las aflicciones de las cuales Jesús habla en la palabra, cuando Él dice que en el mundo, a pesar de nosotros tener al Espíritu Santo, a Cristo en nuestro corazón y de estar sentados en los lugares celestiales, nosotros en el mundo tendremos aflicciones, pero nosotros tenemos que sobrepasar esas aflicciones. Pero para ello nosotros tenemos que soportar esos sufrimientos, ¿verdad? Y a través de la oración, a través del estudio de la palabra y de la aplicación de la palabra, hermanos, nosotros vamos a tener la victoria. Yo me acuerdo que en una oportunidad me llamó la atención, estando yo en una ceremonia de bendición de un matrimonio cristiano, ¿verdad? Las palabras previas del pastor fue la siguiente: que el matrimonio era la mejor escuela del carácter de cualquier persona, tanto de la mujer como del hombre. Debemos guardar nuestro matrimonio. La vida cristiana está basada en las relaciones. Nosotros, toda vez que tenemos oportunidad, hablamos que la primera relación que nosotros tenemos que desarrollar es la relación con Dios. En segundo lugar, si nosotros somos casados, la segunda relación más importante después de la relación con Dios es la relación con nuestro cónyuge. En tercera prioridad, relación con nuestros hijos, con la herencia que Dios nos dio. Nosotros tenemos la responsabilidad de darle a esos hijos o a esa herencia que Dios nos dio, tenemos que darle seguridad, provisión, identidad y provisión. Y protección también, perdón, hablando de protección. Y una vez que esa herencia ha sido tratada o ha sido edificada, se los entregamos de nuevo al Señor para que ellos cumplan el propósito para el cual Dios los llamó. Y tengan por seguro que, como dice la palabra, ellos serán como flechas en manos del valiente, en la aljaba del valiente, flecha que podrá ser dirigida por el arco de ese arquero a cualquier lugar donde nosotros la dirigamos. La relación con los hermanos de la fe es muy de vital importancia. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros al principio en ese proceso de edificación de nuestro carácter, hermanos, es el problema de las relaciones con la comunidad cristiana. ¿Verdad? Venimos de un mundo, venimos de una etapa de crecimiento desordenado, ajeno a la palabra de Dios, y traemos muchas malas costumbres. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, pensamos que todos los que están en la iglesia son perfectos. Hermanos, resulta que no, porque todos estamos en proceso de construcción. Todos en la iglesia estamos en proceso de edificación. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el proceso de desarrollo de nuestra relación con nuestros hermanos de la fe
y que el Señor nos manda, y es el segundo mandamiento en el Nuevo Testamento, que es de amar al prójimo como a ti mismo. Y en ese orden de ideas yo quería hacerles un comentario que escuché de un pastor, que él hablaba de que nosotros tenemos que soportar, nosotros tenemos que tolerar a nuestros hermanos, tenemos que perdonarlos, hermanos. Cuando tenemos alguna situación conflictiva, debemos perdonar, debemos soportarlos, debemos tolerarlos, hermanos. ¿Por qué? Y no retirarnos de la iglesia, no irnos de la iglesia, rendirnos, bajarnos de este gran barco que es la iglesia, comparándolo con un barco. Porque él decía, este pastor decía en su comentario, que la iglesia era como el arca de Noé, ¿verdad? El arca de Noé llevaba animales de todas las especies. Y mis hermanos, ustedes se pueden imaginar los olores que habían en ese barco, lo que tuvieron que soportar las personas, Noé y sus hijos, Noé, su esposa y sus hijos, dentro de ese barco. Tuvieron que soportar malos olores, tenían que limpiar, tenían que hacer una serie de actividades. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, vamos a compararlo como que si fuera la iglesia. No que estamos hablando de que la iglesia tenga esos mismos olores, pero sí podríamos comparar esas actitudes con olores, ¿verdad? Que nos desagradan, como cosas que nos desagradan. Y que en ese mismo orden de ideas lo que queremos decir es que esas personas, a pesar de haber aguantado eso, se salvaron de la inundación, salvaron sus vidas. Bueno, mis hermanos, nosotros queremos salvar nuestra vida eterna, la promesa de nuestra vida eterna. Nosotros podemos continuar en nuestra iglesia teniendo diferencias, pero sabiendo lidiar con esas diferencias. Ese es el mensaje que yo les quiero transmitir. Quiero darle unos consejos útiles después de haberle dado este pequeño ejemplo, que nosotros no nos debemos irritar unos con otros. Debemos soportarnos unos a los otros. Debemos aprender a ser humildes, a entender el significado verdadero de la palabra humildad dentro de la Biblia. Debemos ser benignos, debemos ser gentiles, tener buen trato con los demás, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Debemos ser mansos pero no mensos. Esto que se entienda bien. Nos debemos estimar unos a otros, no nos debemos mentir ni engañarnos unos a otros. Y debemos recordar que de toda palabra ociosa, todos daremos cuenta a Dios en el juicio. Entonces, mis hermanos, quiero dejarle estos pequeños consejos útiles con el propósito, hermanos, de que nosotros tengamos eso en mente. Edifiquémonos en buenas obras con el propósito de alcanzar el galardón que Cristo tiene para nosotros como iglesia. Dios lo bendiga. Ahora quiero hacer un llamado a todas las personas que están invitadas en el día de hoy, amigos, vecinos, convidados, para que hagan esta oración conmigo. Primero quiero decirles que Dios en su infinita misericordia nos amó tanto, como dice la palabra en el capítulo 3, en el versículo 16 del Evangelio de Juan, que él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo de la condenación eterna, sea salvo de la condenación en el lago de fuego y azufre, en la segunda resurrección o en la segunda muerte, hermanos. Entonces, por lo tanto, yo quiero hacer ese llamado a las personas que están presentes en este culto familiar y quiero que repitan conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por nosotros en la cruz. Señor Jesús,
yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Señor Jesús, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida del cielo. Amén. Sean bienvenidos aquellos que hicieron esa oración al reino de Dios. Ustedes hoy se han acercado al reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos que hoy hicieron este llamado y aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, les damos la bienvenida a nuestra iglesia. Yo quiero decirles que ustedes, si tienen alguna duda, pueden preguntarle al líder o anfitrión de la casa en la cual, o de la reunión en la cual ustedes se encuentran hoy, y preguntarle cuál es el próximo paso a seguir después de ustedes hacer esta oración. O también pueden consultarnos en estas direcciones que ustedes ven en pantalla, que son las direcciones de las redes sociales de la Iglesia de la Paz. En caso de que no tengan acceso inmediato a esas personas, ustedes pueden hacer cualquier pregunta respecto a lo que ustedes hicieron hoy. Ustedes hoy vivieron lo que se llama, aunque no lo hayan sentido, es un milagro que ocurrió hoy, el nuevo nacimiento espiritual. Anoten esa fecha por ahí, que esa fecha también es muy importante, el nuevo nacimiento espiritual. Y ahora el Espíritu Santo mora en sus corazones. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro que ustedes van a tener una vida de victoria en el nombre de Jesús. Amén.